locomotor. El aparato locomotor es el conjunto de estructuras que permiten a nuestro cuerpo realizar movimientos, como se ven en las figuras. El aparato locomotor está formado por esqueleto o sistema óseo, que es esta es la figura del sistema óseo, o sea, huesos, y el sistema muscular, que es este aparato del sistema muscular, y también tenemos el sistema óseo o esqueleto, y está formado por los huesos, los cartílagos y las articulaciones. Los huesos son órganos duros o resistentes que forman el esqueleto. Los huesos tienen las siguientes funciones: dan forma al cuerpo, protegen algunos órganos vitales y permiten el movimiento gracias a los músculos que se unen a ellos a través de los tendones. Según su forma, los huesos pueden ser de tres tipos. Pueden ser largos, cortos o planos, como los vemos en aquí tengo un ejemplo de hueso largo, hueso corto, hueso plano, ¿no? Entonces los huesos largos tienen forma alargada y su parte media se denomina diáfisis o sus extremos epífisis. Actúan como placas para el movimiento. Por ejemplo, el fémur que tenemos acá, o tibia, es un ejemplo. El hueso corto son más o menos cúbicos, por ejemplo, como los huesos de la columna vertebral o los huesos de la muñeca que tenemos aquí en la muñeca. O huesos planos, se forman en forma plana, actúan como protectores de órganos o para la inserción de músculos. Ejemplo, los huesos de cráneo, aquí tenemos, esos serían los huesos planos de hueso de cráneo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estos son los huesos según su forma: hueso largo, hueso corto, hueso plano. Aquí tenemos el hueso largo, tenemos el cartílago articular, éfisis, hueso esponjoso, diáfisis, cavidad modular, hueso compacto y periostio. Aquí tenemos un hueso que es el hueso de la columna vertebral. Aquí tenemos un hueso plano que tiene la tabla externa, diploe y tabla interna. ¿Okay? Bueno, el esqueleto de un humano adulto se forma por 206 huesos. Algunos de los huesos del cuerpo humano que debes conocer son los que están señalados en la siguiente figura. Aquí tenemos cráneo, húmero, costilla, radio, fémur, peroné, tibia, pelvis, cúbito. Los huesos están unidos entre sí gracias a una estructura llamada articulaciones. Hay que tener en cuenta que los huesos no son estructuras inmóviles, se mueven unos respecto a otros. Las articulaciones posibilitan el movimiento de los huesos dependiendo del grado de movimiento que permiten. Hay tres articulaciones: una, la articulación móvil; otra, semimóvil; y fija. Las articulaciones móviles son aquellas que permiten un movimiento amplio de los huesos. Por ejemplo, las articulaciones de la rodilla. Aquí tenemos en la rodilla, ahí tenemos una articulación, es o el codo, o en el hombro tenemos articulaciones móviles. Las articulaciones semimóviles son aquellas que permiten un movimiento escaso de los huesos, como por ejemplo las articulaciones que existen entre las vértebras. Aquí tenemos unas vértebras que forman la columna vertebral. Las articulaciones fijas son aquellas que no nos permiten el movimiento de los huesos. Por ejemplo, las articulaciones de los huesos del cráneo, su función suele ser proteger a los órganos internos a los que lo rodean. O sea, tiene que proteger el cráneo a lo que es la masa encefálica. Gracias a las articulaciones podemos movernos y podemos mover nuestros órganos y están protegidos. Luego venimos aquí con los ligamentos y cartílagos. Los ligamentos son unas tiras de tejido muy resistente que unen a los huesos y a las articulaciones móviles y semimóviles. Por ejemplo, el húmero se une mediante un ligamento al radio, mediante otro ligamento cúbico. Y los cartílagos son piezas más blandas. Aquí tenemos un ejemplo de los cartílagos, ligamentos que están unidos entre los huesos. Aquí tenemos también el tendón y los músculos al hueso que van pegados. Entonces,
es importante también lo que son ligamentos y cartílagos. El sistema muscular, los músculos son órganos elásticos, es decir, se contraen los músculos y se relajan y no se rompen, los músculos no se rompen, dan forma alargada llamada fibra muscular, ¿sale? Aquí tenemos un ejemplo de los músculos que tenemos. Cuando los músculos se contraen, se acortan produciendo movimientos de alguna parte del cuerpo. Haz de cuenta, cuando yo hago esto, se contrae el músculo, es como si yo estuviera haciendo el bíceps y se está contrayendo el músculo. ¿Sí ven cómo se contrae el músculo? ¿Sale? Ok. La función principal de los músculos es el de mover las distintas partes del cuerpo apoyándose en los huesos. Para ello, los músculos están unidos a los huesos a través de un conjunto de fibras llamado tendón. El tendón tenemos aquí tenemos el tendón. Por ejemplo, el tendón ibíceps une el músculo con el radio o el tendón del tríceps. Aquí tenemos algunos tendones, aquí aductor, bíceps femoral, tríceps trapecio, ¿no? Y esos son el sistema muscular. Según su forma, los músculos pueden clasificarse en músculos fusiformes, orbiculares o planos, dependiendo de los músculos. Los fusiformes tienen forma alargada. La mayoría de los músculos de las extremidades son de músculos fusiformes, por decir, ejemplo, el bíceps, cuádriceps o aductores. Los músculos orbiculares tienen forma de anillo y se encuentran rodeando orificios del cuerpo, por ejemplo, músculos auriculares de la boca. Y aquí tenemos los músculos involuntarios. También tenemos los músculos planos, tienen la forma frontal, pectoral o abdominal, como los tenemos aquí. Estos son los músculos pectorales o abdominales. Aquí tenemos los pectorales y los abdominales. Y esa es una parte de lo que estamos hablando, de lo que es me voy a regresar, de lo que es el aparato locomotor. Como vemos, aquí tenemos 3 aparatos: el esquelético, el muscular y el del cuerpo completo. Ok, eso es todo, gracias.